verdad, chicos, es un gusto. Esta semana tenemos a invitados interesantísimos, pero para mí uno de los principales en economía, en política, en valoración de la situación española. Uno de los primeros que vio venir la crisis más allá de lo que se había previsto en los años 2004, 2005 y 2006, donde se construían teorías dignas de casi ciencia ficción de por qué no iba a venir una crisis. Don Roberto Centeno, que ha sido profesor del antiguo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que además es algo muy importante, no solo economista, es ingeniero. Y sobre todo en este programa me gustaría preguntarle, y vamos a valorar sobre la cuestión de la energía, porque fue consejero delegado de CAMSA con solo 38 años, en 1979, en medio de la segunda crisis del petróleo, porque hay una crisis en el 73, pero se olvida mucha gente que a finales de los 70, derivados de la crisis política iraní, hay una enorme crisis con un rebote de los problemas energéticos, que entiendo que para usted, don Roberto, y como consejero delegado de CAMSA, debió ser un auténtico quebradero de cabeza. Bueno, efectivamente, así fue. En aquella época, el vicepresidente económico del gobierno formó un grupo de 3 personas en el que estaba yo como consejero delegado de CAMSA. Nosotros teníamos que informar semanalmente en el Consejo de Ministros, ir al Consejo de Ministros a Moncloa, informar de la situación de nuestras reservas. Y ahí tuve una anécdota muy notable que, si te parece, la comento, que, bueno, sí merece la pena ser comentada. Naturalmente, de las 3 personas que estábamos allí, era yo, al estar al frente de CAMSA, quien más se ocupaba de los suministros, porque vivíamos auténticamente en el filo de la navaja. Había semanas que parecía que íbamos a tener que cortar los suministros, como les había pasado a muchos otros países europeos. Bien, en un momento determinado yo estaba siempre buscando nuevos suministros, o suministros adicionales mejor, y me llamó el entonces embajador de España en Kuwait, a ver si me acuerdo del nombre, pero bueno, me acordaré. El embajador de España en Kuwait, uno de los embajadores de verdad, de los que había, no como ahora, que son unos indocumentados, y me dijo que tenía una relación excelente con la familia Al-Sabah, Fernando Schwarz. Estoy hablando de Fernando Schwarz. Bien, me dijo que tenía una relación excelente con la familia Al-Sabah y que él podía conseguirme petróleo en Kuwait. Hombre, yo le dije, mira, bueno, entonces que fuera allí, que fuera allí. Yo le dije, mira, para ir a Kuwait es complicadísimo, porque entonces había que ir por Frankfurt, fue un lío del copón, no como ahora que hay vuelos directos con Emiratos, ¿no? Pero efectivamente digo, mira, no me cuentes novelas, porque cosas como estas me lo está contando muchísima gente y yo no puedo perder el tiempo de pasarme 3 días para llegar a Kuwait y volver. Me dice, no, esto es muy serio, tal y cual. Bueno, total. Yo me fui a Kuwait y efectivamente él tenía muy buena relación con la familia Al-Sabah y conseguí un cargamento importante allí. Al volver a Madrid, me dice mi secretaria, señor Centeno, vaya usted inmediatamente a ver al ministro de Hacienda, a Fernández Ordóñez, que era mi jefe, en definitiva, porque no para de llamarle. Y bueno, digo, pues ahora mismo voy para allá. Yo iba tan contento, pensando, digo, bueno, debe estar encantado de la vida conmigo, y me va a dar un bonus a fin de año del copón. Total, llego al Ministerio de Hacienda, en la calle de Alcalá, al lado de la Puerta del Sol. Entro en su despacho, estaba sin chaqueta, con los tirantes, como siempre solía estar. Y cuando entro en su despacho, levanta los brazos y dice, pero Roberto, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo me quedé absolutamente helado y digo, no sé qué me estás diciendo. Me has buscado la ruina.
Digo, ¿cómo que te buscado la ruina? ¿Pero cómo que te buscado la ruina? Dice, mira, ha estado aquí. Y vamos a ver, por los nombres soy fatal. Ha estado aquí una determinada Prado y Colón de Carvajal, y me ha montado un pollo del copón. Que ¿cómo se te ocurre ir a Kuwait a comprar petróleo cuando esto es territorio exclusivo suyo? Yo me quedé absolutamente helado. Digo, mira, Paco, no sé de qué me estás hablando. Primero, no tengo ni idea de quién es Prado y Colón de Carvajal. No sabía ni que existía. Y dicen, ¿lo ves? Eres un pardillo. ¿Cómo que no sabes quién es Prado y Colón de Carvajal? Y pues, coño, pues que no lo sé. Y digo, y también te digo otra cosa, Paco, si a mí viene un señor aquí y te monta un pollo como el que dices que te ha montado y que tal, yo lo que hubiera hecho es abrir esa ventana que tienes que da a la calle Alcalá y lo hubiera tirado por la ventana directamente. Así que no te entiendo. No se te ocurra volver a ir a los Emiratos ni a Arabia Saudí. Y bueno, ¿y entonces dónde coño quieres que vaya? ¿Que vaya a Teherán a ver a los ayatolás, a ver si me lo dan? Y bueno, fui a ver a Fernando Abril, que era el vicepresidente económico del gobierno, con Suárez, que estaba entonces, tenían la oficina en la Plaza de Colón, bueno, realmente en la Castellana, pero en la esquina con la Plaza de Colón. Fui a ver a Fernando Abril y le digo, oye, Fernando, mira, vamos a ver, tú me has comisionado a mí, bueno, a otras tres personas, pero a mí en particular, de garantizar el suministro de España en una situación con la que estamos ahora. Y consigo esto a través de un diligente y excelente embajador, como los que hay pocos, en Kuwait, y coño, y voy a ver a Paco y mira lo que me ha contado. Que un tal Colón de Carvajal, que no sé quién es, y el tío se echa a reír, se parte de risa. Era un tío muy cachondo, muy Fernando Abril. Y dice, mira lo que me ha dicho, que soy un pardillo. Y dice, sí, que es verdad que eres un pardillo. Dice, sabes mucho de petróleo, pero verdaderamente que no sepas quién es Colón de Carvajal es de ser un auténtico pardillo. Y digo, mira, a mí me da exactamente lo mismo. Esto, quien sea Colón de Carvajal, me da igual. Vamos a ver, tú me has mandado a mí que me responsabilice de garantizar el suministro de España, ¿sí o no? Digo, no, sí. Entonces, ¿cómo coño voy a garantizar el suministro de España si no puedo ir a los Emiratos y no puedo ir a Arabia Saudí, que son prácticamente los únicos sitios donde lo puedo comprar? Sin pagar comisiones multimillonarias que había que pagar a determinados traders por que se suministraran. Y dice, mira, efectivamente, pero vamos a ver, Roberto, me dice Fernando, ¿quién es tu jefe? Y digo, pues Paco. Pues si tu jefe Paco te ha dicho que no vaya, pues no vas. Y digo, bueno, pues ya me explicarás tú a mí que cuando me toque ir el viernes al Consejo de Ministros, si te digo que no hay suministro de petróleo. Bueno, tú no te preocupes de eso y tal. Y bueno, el tío se partió de risa y me dijo que le hiciera caso y que no volviera por allí. Bueno, Prado Colón de Carvajal, ya sabes quién es y a quién representaba. Y entonces él mandaba más que los ministros. Y el único que tenía acceso al petróleo saudí y al petróleo de los Emiratos eran él y al quien representaba. Tengo que decir que gracias a la intervención de esta persona y de su jefe, España, digamos, no tuvimos problemas de suministro. Bueno, porque, claro, yo le dije a Fernando, digo, mira, Fernando, es que nosotros estamos consiguiendo cargamentos, yo estoy consiguiendo cargamentos de petróleo, pero a base de pagar
unas comisiones del copón, a veces hasta $5 barril. Entonces, el crudo se había puesto, fíjate, había subido de 10 barriles después de la primera crisis del petróleo a 30. Y 5 barriles, 5 era casi un 20%, una barbaridad. Entonces, me dijo muy graciosamente, dice, pero bueno, vamos a ver, ¿eso lo pagas tú de tu bolsillo? Y digo, no, coño, no lo pago yo, lo paga la renta de petróleos. Y dice, pues a ti qué coño te importa, si no lo vas a pagar tú. Y bueno, vale, pues... Pero es muy curioso porque... Es muy curioso porque la anécdota que está contando coincide con una que cuenta también Jesús Cacho, en la que está, supuestamente, él dice que está Felipe González esperando a ser recibido por el anterior monarca, en un monumento pretérito que ya supongo que ha prescrito. Y Felipe González está esperando hasta que se enfada, lo cuenta en su libro El negocio de la libertad, hasta que se enfada y dice, pero no está haciendo nada, ¿por qué no me recibe? No está haciendo nada. Y que le digan que la comisión es demasiado alta, que tiene que bajarse al 2 o al 3%. Entonces, en aquel momento, el jefe de Colón de Carvajal, un señor que tenía un cargo importante en este país hasta hace unos años, hace 40 años, ¿podríamos decir que era el representante, el comisionista del petróleo en España o no? Bueno, no era el único, es decir, porque había toda otra serie de traders que cobraban más, probablemente. Pero lo que sí ocurrió al final del día es que España estuvo suministrada de petróleo. No hubo que hacer cortes y no tuvimos que racionar la gasolina, ni tuvimos que racionar los suministros. Y yo en aquellos momentos que tenía que ir a algunas ciudades, pero por ejemplo, recuerdo particularmente Londres, el aeropuerto de Heathrow. El aeropuerto de Heathrow, que es un aeropuerto gigante y tal, tenía... Las luces estaban medio apagadas, medio oscuras. Había una luz encendida y 4 no. Es decir, se veía que había, bueno, el racionamiento se veía, parecía que estabas en la época de guerra, en la época del Blitz. O sea que tremendo. Así que simplemente lo comento esto de mi época, como me has preguntado, que por el tema y que yo era responsable, pues era responsable y al final del día el tema se arregló de esta manera. Y me gustaría señalar y preguntarle algo muy importante, porque justamente ahora, más de 40 años después, nos encontramos con una situación que para algunos países, España no está en esa posición, porque no dependemos tanto del gas ruso, las conexiones nuestras vienen de Argelia, aunque ese es otro problema también. Tendríamos que valorar por qué se cambia la política e historia de 40, 50 años de España con Marruecos y con el Sáhara. Eso también es otro debate, pero no dependemos tanto del gas ruso. Sí que hay muchos países de Europa que están literalmente viviendo la misma situación que usted vivió con el petróleo, intentando encontrar gas licuado mucho más caro, intentando buscar algún tipo de mecanismo para no depender del gas ruso. No saben cómo hacerlo. De hecho, todo lo que se habló de que las sanciones iban a arrasar a Rusia económicamente en 3 meses, lo que estamos viendo es que el rublo se ha recuperado porque la gran parte de las exportaciones son materias primas y especialmente energéticas, con lo cual, al fin del día, encima han subido el precio de las materias primas energéticas, con lo cual, aunque vendan el petróleo a los indios con descuento, acaban sacando lo mismo, la cotización del rublo no se ha hundido. Entonces, ¿cómo ve justamente 40 años después esta situación de muchos países de Europa buscando energía desesperadamente, intentando perder la dependencia con Rusia y no pudiendo? ¿Cree que lo van a conseguir? ¿Cómo actuaría usted en su posición? Bueno, vamos a ver, este es otro tema que, en el que conozco muy bien, porque yo, después de consejero delegado de Cansa, fui consejero delegado de Enagas con Rafael del Pino, el más grande empresario español de todo el siglo XX, que por amistad con el ministro de Industria se encargó de hacer los grandes contratos de gas con Argelia que yo negocié en Argelia. Nosotros, Rafael del Pino y un servidor, fuimos los que diseñamos el gasoducto directo desde Orán a Almería. Luego los que vinieron después,
que han sido todos una panda de indocumentados, se les ocurrió la feliz idea de decir, hombre, estos tíos de antes eran tontos, Rafael del Pino y un servidor, porque esto es mucho más barato si llevamos el gasoducto por Marruecos y cruzamos el estrecho, que no es que la distancia en el mar es muchísimo menor, porque son 16 kilómetros, y no estos imbéciles que lo han llevado desde Orán a Cartagena. Y además, en nuestro caso, en Orán y Cartagena, la profundidad de agua era de 2.000 metros. Aunque el fondo era arenoso, pero la profundidad de agua era de 2.000 metros, por tanto costaba mucho más caro. Y estos imbéciles dijeron, no, vamos a hacer Marruecos. Bueno, ese tema que lo habíamos analizado naturalmente y sobre todo lo había analizado Rafael del Pino. Rafael del Pino, que era un águila, dijo, no, pues Marruecos no podemos arriesgarnos porque en cualquier momento se produce una situación de tensión, que ya la había en aquellos momentos, y nos pueden cortar el gas por ahí, así que el gasoducto a través de Marruecos será más barato, pero la seguridad de España prima, y hicimos ese gasoducto. Bien. El tema del gas, bueno, aquí los grandes beneficiarios de toda esta historia y de la guerra de Ucrania económicos son los americanos. El gas licuado, bueno, nos cuesta un 50% más caro. Y es que a España esto le afecta tremendamente, porque somos tan listos que como Argelia nos ha cortado suministro por un lado y encarecido por el otro, resulta que ahora nuestro principal suministrador son los Estados Unidos de América. Y eso, algunos descerebrados dirán, uy, qué bien, ahora nos suministra Estados Unidos de América. Bueno, pues que sepan que eso cuesta un 60% más caro que el gas canalizado. Un 60% más caro. Bueno, eso perdone que lo interrumpa, pero esto no son cuestiones abstractas. Cuando la gente se queja de que no puede llegar a fin de mes ahora o que la inflación está aumentando, cuando la factura eléctrica la ha subido de 200 o de 150 a 300 euros al mes, indirectamente es porque el precio marginalista de la electricidad que se paga en España depende de que la última unidad que llega por hora es la que decide el resto de 99 que llegan antes. Da igual que tú pagues uno del 99, si la última entra a 100, pagas 100. Y si el gas está disparado, acabarás pagando un precio disparado. Perdón. A ver, es que me está planteando usted muchas cosas muy diferentes. Así que vamos a ir por partes, si te parece, para que no se pierdan nuestros oyentes. Y vamos diciendo, y ahora hablaré del precio marginalista, que este es un invento de Alemania para favorecer a la Alemania y para jorobarnos a los demás. Bien. Mira, te voy a enseñar a ver si se puede ver lo siguiente. Ay, no. Quería ver, vamos a ver. El gas que viene de Estados Unidos no solamente es caro, es que miren ustedes, ven ustedes cómo ha subido ese pico del gas de los Estados Unidos en el mes de mayo. Bueno, ¿por qué es ese pico? Fíjense hasta dónde ha subido. El gas en Estados Unidos se fija por un lugar que le llaman Henry Hub, que es como el hub de Enrique, donde se hacen todas las transacciones al por mayor. Entonces, no solamente es que el gas, al ser licuado, porque claro, es que la gente no sabe lo que cuesta licuar el gas, que cuesta un ojo de la cara, porque fíjense ustedes lo que tienen que hacer para que se den ustedes cuenta. Imagínense ustedes el aire de la habitación en donde están. E imaginen ustedes que ese aire de la habitación en donde están, que es lo mismo que el gas natural en cuanto a cómo se licúa, lo tienen ustedes que ese aire lo tienen que poner líquido. Y para ello se necesitan unas instalaciones complejísimas que lo bajen a 180 grados bajo cero. A 180 grados bajo cero. Es decir, que tienen que coger el aire de su habitación y convertirla en líquido. Eso se lleva a un barco, que están acondicionados para ello, que son como termos, gigantes, pero termos, y los llevan a
al otro lado del mar y se regasifica. El regasificar es muy fácil porque no hay más que darle calor a los 180 grados bajo cero. Bueno, eso cuesta ya un ojo de la cara. Pero es que además, como Estados Unidos tiene una capacidad limitada y tienen que sacar mucho del fracking, que es mucho más caro, por muchas razones, ven ustedes ese pico que les he puesto del Henry Hub. Con lo cual, el precio al que está pagando España, el 40 y tantos % de su gas, bueno, no lo dicen, pero es que es inimaginable. Es que en las últimas 2-3 semanas, es que ha subido un 30% o un 35% en origen, en el Henry Hub, y luego después eso lo tiene que licuar y lo tiene que transportar. Y lo mismo le pasa a Alemania y lo mismo le pasa a los demás. Es decir, que prescindir del gas ruso está costando una auténtica fortuna a los europeos y a España en particular, más que a los demás, porque somos los que mayor porcentaje estamos trayendo de Estados Unidos. Que hay que estar locos. ¿Y por qué no se cambia, además, este precio, ya que ha contestado la primera parte de la pregunta? ¿Por qué no se cambia esta fijación del precio con una técnica marginalista? ¿Por qué no ocurre esto? Pues por muy sencillo. Porque Alemania, en un momento determinado, renuncia a la energía nuclear. En otro momento histórico, renuncia al carbón. Pero de una manera más inteligente que España, porque España lo que ha hecho es simplemente de cárcel. Porque en Alemania el tema nuclear, evidentemente, pues no se ha desarrollado y nada. Y esto, el tema del carbón, pero voy a seguir con el tema del carbón. El tema del carbón, Alemania lo cierra, pero mantiene las minas operativas, vivas, se hace el mantenimiento de las minas, cosa que en España no se ha hecho, que se han destrozado. Entonces, Alemania depende. ¿De qué depende? Depende de los ciclos combinados de gas, porque tenía mucho gas ruso y pensaba que iba a tener muchísimo más, porque bueno, ya está el Nord Stream 2, que está lleno de gas y que duplica la capacidad del Nord Stream 1. Bien, entonces, Alemania, su fuente fundamental para producir electricidad son los ciclos combinados de gas. Y entonces, ¿qué hacen los alemanes? Como son los dueños del circo, no lo consiguieron con las divisiones Panzer, pero sí lo han conseguido con la Unión Europea y son ellos los que mandan en Bruselas. Ahora mismo tienen de comisaria a la política más corrupta de Alemania, y no lo digo yo, eso lo dice el señor Scholz, que es ahora el líder de Alemania. La política más corrupta de Alemania, colocada en Bruselas, que es la administración más corrupta de Occidente, porque eso lo he vivido yo personalmente. Hay divisiones que les llaman los del 15%, no les digo más que eso. Los del 15%, ya no es el 3%. No, esos son estos pobres desgraciados de los separatistas catalanes. No. Allí no se andan con bromas, son los del 15%. Bien, bueno, a lo que iba. Entonces, Alemania es el dueño del circo, son los que mandan y decidieron que era el precio variable marginal el que fijaba el tipo. Eso por un lado, y por otro lado también los derechos de emisión, que es otro desastre de España tremendo. Claro, ¿cuál es la manera lógica de calcularlo? La manera lógica de calcularlo es hacer el coste ponderado. Es decir, tú en España, ¿qué es lo que tienes? Voy a poner un ejemplo, no tengo las cifras aquí delante, pero da lo mismo. Imaginen ustedes que tenemos nosotros vamos a ver, de producción un 30% nuclear y vale lo que vale. Un 25% hidráulica, que vale lo que vale, muy poquito. Y el nuclear, muy poquito. 15 euros megavatio hora en un caso y 3 euros megavatio hora. Luego después tenemos una auténtica desgracia, que esto fue culpa de Aznar, de las subvenciones a las renovables, que ahí cuesta muchísimo. Los aerogeneradores, y a pesar de que ahora son mucho más baratos, pero como vienen de antes y se les garantizó un precio, pues estamos pagando eso. Pero bueno, al final del día, nosotros incluso con esas subvenciones hacemos una media.
Se hace una media ponderada. ¿Y cuánto es el coste el coste medio ponderado? Que yo lo he calculado no hace mucho tiempo. Hoy puede ser algo distinto, pero no mucho. Pues son, miren ustedes, 110 euros por megavatio hora. A eso le añade usted un beneficio razonable para las empresas. Vamos a poner un 20% y ponemos 22 euros más. 132 euros. 132 euros megavatio hora. ¿Por qué coño tenemos que pagar los españoles 700 euros por megavatio hora por culpa de los alemanes? A ver, que me lo expliquen. Eso es auténticamente criminal, porque la energía eléctrica en España cuesta 132 euros por megavatio hora. En el mercado mayorista, naturalmente. Luego a eso hay que añadirle otra serie de cosas. Pero no cuesta 700, porque lo estamos calculando con el sistema que a los alemanes les convenía. Ahora ya no les conviene, pero entonces les convenía. Pero, ¿por qué narices vamos a calcular nosotros los precios por un sistema que nos arruina literalmente? Bueno, pues es lo que estamos haciendo, porque estamos en Europa y estamos en la Unión Europea. Coño, es que esto es de auténtica canallada y de auténtica vergüenza. Y ahora Alemania, para más INRI, como ya ha decidido que no va a comprar el gas del Nord Stream 2, que está terminado y lleno de gas, podría empezar a operar mañana. Mañana podría empezar a operar, y trae gas de Estados Unidos para cubrir las puntas que tiene, pues más caro todavía, porque el gas norteamericano ya les he explicado a cuánto está. Y sin embargo, dice, no, es que esto es la seguridad de suministro. ¿Pero qué seguridad de suministro ni qué coño? De Rusia, aparte del Nord Stream 1, salen 4 gasoductos. Uno va por Bielorrusia, otro va por Polonia, otro va por Ucrania. No han cortado el gas ni siquiera el de Ucrania. Eso es lo que siempre he preguntado. Perdón, es que hemos tenido aquí... Porque, a pesar de todo, ese gasoducto que va por Ucrania y que está funcionando los 57 días de guerra, sigue funcionando sin problemas, le representa unos ingresos cojonudos al gobierno, a los nazis de Kiev. Le representa unos ingresos cojonudos. Y, sin embargo, Rusia lo está haciendo. Es lo mismo que con los muertos que nos sacan todos los días, los niños muertos y tal. A día de hoy, la ONU, que lo contabiliza, ha habido 2.280 muertos civiles, de los cuales algo así como 190 niños, lo cual es muy lamentable. Pero ¿saben ustedes, señoras y señores, cuántos muertos hubo en la invasión de Irak por Estados Unidos y por la OTAN? Hubo 80.000 muertos civiles, 80.000 muertos civiles. Y eso no mereció ni siquiera una nota a pie de página. 80.000 muertos civiles. Yo he visto, porque entonces estaba en Kansa, yo he visto a los bombarderos B-52 salir de la base de Morón, porque nosotros les dábamos el queroseno, Kansa les daba el queroseno, al amanecer de un día que me llevaron allí, porque es un espectáculo muy impresionante. Los aviones los B-52 llevaban 30 toneladas de bombas, y luego el combustible a tope. No, a pesar de que Morón es la base, tiene la pista de despegue más larga de España, más que la de Barajas, tenían que despegarse ayudados de unos cohetes que les ponían debajo de las alas, y era impresionante ver a aquellos monstruos levantarse. Bueno, luego los cohetes esos caían al mar, los recuperaban y los volvían a utilizar. Bien, esos chismes llegaban a una ciudad iraquí, y lanzaban las 30 toneladas de bombas. El 50% caía fuera de los blancos. El 50%, me dijeron los militares americanos de Morón. 50%. ¿Y a quién mataban? Mataban a niños, mataban a abuelos, mataban a quien fuera. 80.000 muertos. ¿Cuántas decenas de miles de muertos ha matado la OTAN en la guerra de Serbia y de los Balcanes? ¿Cuántas decenas de miles de muertos ha matado en Libia? Y ahora vienen diciendo que Putin es un carnicero y un criminal porque ha
muerto 2.280 civiles. Eso significa que el cuidado con el que las fuerzas rusas están tratando de evitar bajas en la población civil es súper exquisito, cosa que a los americanos les traía al pairo. Y mandaban los B-52 desde Morón, que yo los he visto despegar, con 30 toneladas de bombas que caían donde caían, 80.000 muertos civiles iraquíes. Es que es cojonudo el tema. Bueno, no sé ¿Y por qué. cómo ve usted la actitud o el planteamiento del gobierno de España en relación a la guerra en Ucrania, tanto con el bandazo que ha dado como si fuera una quinceañera en la cuestión del gas de Argelia, que algún día se explicará, porque no se ha dado una explicación de cuál es la razón de verdad? Pero, ¿cómo ve lo que ha hecho España en relación a la guerra? Bueno, primero le voy a contestar a lo que me ha preguntado en segundo lugar. Y dice la razón está muy clara. Vamos a ver. El tirano guerra civilista y traidor a España que tenemos aquí al frente del gobierno, apoyado por comunistas bolivarianos, que son la hez de la izquierda mundial, no se le ponía a nadie al teléfono. Es un apestado y sigue siendo un apestado internacionalmente hablando. La única persona que le trataba con la alfombra roja y le trata con la alfombra roja y como si fuera un igual, es Emmanuel Macron. Bien, Emmanuel Macron, hace ya aproximadamente mes y medio, una cosa así, bueno, le recibe siempre de lujo, pero bueno, le hizo un recibimiento absolutamente espectacular con alfombra roja y todo lo demás. Y le dijo dos cosas. Dice, la primera, tienes que arreglar el tema con Marruecos. Te tienes que alinear con la postura de lo que es el corazón de Europa, es decir, con la mía, con la de Alemania y con la de Estados Unidos. Y por tanto, olvídate del tema. Así que eso lo arreglas. Fíjense, señoras y señores, la rapidez que se dio este sátrapa guerra civilista, que nada más volver a España, sin consultar con nadie, ni con el Consejo de Ministros, ni con su padre, ni con nadie, cogió y le dio un giro de 180 grados al tema de la relación con Marruecos. Le importó 3 pepinos el gas, le importó 3 pepinos el Consejo de Ministros, le importó 3 pepinos el Parlamento. Pues bueno, es un tirano y por lo tanto ha actuado exactamente como un tirano, como hubiera actuado Kim Il-sung en Corea del Norte, sin consultarlo con nadie. Coño, es que, miren ustedes, es que yo lo comentaba esto con César Vidal, que es el mejor historiador español ahora mismo vivo y que está exilado en Miami. Me dice, pero es que esto no lo hacía ni Stalin. Stalin, cuando quería una determinada cosa, estaba el Politburó y allí se discutían las cosas. Que el 90% de las veces le daban la razón a Stalin, por supuesto, pero había un 10% de veces en que no se la daban y él lo aceptaba. Este tío, ni Politburó, ni Consejo de Ministros, ni la madre que lo parió. Él solo, directamente, algo contra los intereses de España. ¿Por qué? Porque se le ordenó Macron. Porque se le ordenó Macron. Punto pelota. Y luego después, la guerra de Ucrania le ha servido para que algunos, no todos, algunos europeos que no se le ponían ni al teléfono, pues se le pongan al teléfono. Y está el tío encantado de la vida, está encantado de la vida con la guerra de Ucrania porque le ha permitido el que le reciban personas que antes ni se les ocurría recibirlo. Y hoy resulta que está reunido con el señor Zelensky. El señor Zelensky que le pedía a Estados Unidos bombas nucleares, por ejemplo, le ha pedido bombas nucleares al señor Biden. Que menos mal que no se las ha dado, pero se las ha pedido. Entonces, hoy está reunido con él ¿para qué? Para hacerse la foto y para decir que, bueno, que él ha estado allí y tal, y no sé qué. No sé qué le ha ofrecido. Naturalmente ha tenido que ir con un gran regalo, como antiguamente sucedía, digamos, con los faraones y cosas así, con un gran regalo de un barco que va a llevar 200 toneladas de armas a Polonia, cuando el ejército español está absolutamente desarmado.
no tienen ni misiles para hacer ejercicios, no tienen gasolina para hacer ejercicio con los tanques, no tienen nada de nada. Tenemos unos aviones que son de cachondeo, comparados, por ejemplo, con los marroquíes, que tienen F-35 de Lockheed, y nosotros tenemos el Eurofighter, que son una mierda. Por no hablar de los F-18 que defienden Canarias, que son aviones que tienen ya 30 años y que les durarían 5 minutos a los F-35 marroquíes. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Y aquí en toda esta cuestión, ¿qué papel cree usted que juega Biden? ¿Con Trump hubiera empezado esta guerra o no? No, con Trump no hubiera empezado la guerra en absoluto, no hubiera habido guerras. Él hubiera llegado a un acuerdo con Putin, y además el tema es muy sencillo. Es decir, lo que pedía Putin es lo que pide cualquier jefe de gobierno. Oiga usted, Ucrania no puede entrar en la OTAN, porque usted me va a colocar misiles que tardan 5 minutos en llegar a Moscú y 4 minutos en llegar a las zonas energéticas principales de Bakú, etcétera, y a la zona industrial de lo que era Stalingrado, que ahora se llama Volgogrado. Y eso no lo puede aceptar nadie, igual que no aceptó Kennedy los misiles en Cuba. Exactamente igual. Y el senil Biden, porque el problema de Biden es que es un viejo chocho y además tiene un déficit mental muy grande. No se ha querido hacer ningún tipo de analítica para que vean su estado mental, porque no tiene un estado mental para ser presidente. ¿Y qué ocurre? Que mandan la banda que tiene alrededor, que son los que toman las decisiones. ¿Y estos tíos qué hacen? Bueno, estos tíos toman las decisiones en base a unos intereses que no se sabe muy bien cuáles son. Pero sí hay una cosa muy clara. Estos tíos, cuando hablan de la inteligencia, nunca se refieren a la CIA o a la NSA. Estos tíos tienen un grupo de inteligencia, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero tiene un nombre, que son unos cuantos amiguetes. Igual que Donald Rumsfeld se rodeó de un grupo de amiguetes cuando la guerra de Irak para demostraban que tenía armas de destrucción masiva Saddam Hussein. Bueno, pues esto es 3/4 de lo mismo. Y miren ustedes, hay una cosa que a mí personalmente es la que más me preocupa. Estos tíos están jugando con fuego. Miren, si no la han leído ustedes, yo les recomiendo que lean una novela que acaba de publicar este escritor inglés, que ahora mismo no me sale el nombre, que se titula Nada, el que escribió Los Pilares de la Tierra, para entendernos. Se titula Nada. Bien. En esta novela describe cómo dos países, que en este caso son Estados Unidos y China, con una guerra que se produce en otro país tercero, que no es Ucrania, que es Corea del Norte, cómo estos tíos, donde nadie en China, nadie en Estados Unidos quería una guerra nuclear, acaba estallando una guerra nuclear. Y aquí es exactamente lo que puede pasar aquí. Cada día hay más posibilidades de que se produzca un error, de que se derribe un avión en un sitio donde no se debía, donde se haga, y eso que Rusia... Mira, Roberto, perdona que te interrumpa, pero aquí hemos tenido en diferentes ocasiones, para mí, el analista que yo he visto en los medios que más sabe sobre, que mejor ha hecho una disección del conflicto, que es Lucas Martín. Y él afirma, pues él es especialista en inteligencia, en geoestrategia, en seguridad. Él afirma que el riesgo del lanzamiento de una bomba nuclear táctica, que es una bomba nuclear pequeña, pero que crearía un shock con una posible escalada, dependería ya de qué pasa después. Pero cuanto peor vayan las cosas, cuanto más se alargue el conflicto, mayor riesgo de lanzamiento de una bomba nuclear táctica. Algo que en los medios españoles se comenta poco, ¿eh? Algunos lo comentan alguna vez, pero como si esto se alargara 3, 4, 5, 6 meses más sin avances y Rusia entendiera que está en una situación de riesgo existencial, porque la doctrina tradicional de la Unión Soviética y de Rusia es de utilizar primero las armas nucleares, no de forma reactiva, primero.
Perdón, porque lo he interrumpido. Sí, bueno, vamos a ver. Yo, bueno, realmente lo que estás describiendo es lo que describe, me cachis en la mar, que no me acuerdo del nombre, Ken Follett. Ken Follett. Ken Follett. Ken Follett, efectivamente, de Ken Follett estoy hablando. Bien, lo que describe Ken Follett es exactamente lo mismo. Es que inicialmente acaban primero hundiendo una plataforma de exploración en Vietnam, y se acaba empleando una bomba nuclear táctica, los otros reaccionan lanzando una bomba nuclear al Japón y ya se lía todo. Pero es que, fíjense ustedes, el otro día, yo no sé lo que opinará este señor, el otro día un misil ruso lanzado por los ucranianos hundió al buque insignia de la flota del Mar Negro. Un buque muy antiguo, un buque de 40 años, pero bueno, pero era el buque insignia de la boca. ¿Cómo narices sabían los ucranianos la posición exacta de ese barco? Que supuestamente se estaría moviendo. Podría estar quieto, lo cual hubiera sido un error muy grande. Pero aunque se hubiera estado moviendo, es evidente que los rusos ahí han cometido un error muy grande. Los barcos no están haciendo zigzag, como cuando hacían los convoyes en el Atlántico con los submarinos nazis. No, estaría siguiendo un rumbo determinado que lo determina un satélite. ¿Quién puede saber la posición del buque insignia de la flota rusa del Mar Negro con la precisión suficiente para que unos técnicos instalen las coordenadas en un misil para destruirlo y acierte de pleno? Pues piensen ustedes quién lo van a hacer. Desde luego los ucranianos no. Los ucranianos no tenían ni puta idea, ni tienen los medios de saber dónde coño estaba ese barco. A ver quién les dio las coordenadas. Y eso, señoras y señores, eso es un acto de guerra. Lo miren por donde lo miren. Bueno, los rusos han hecho como que no pasaba nada, pero podían haber hecho lo contrario. De hecho, dijeron que era un incendio, que era una explicación, bueno, un tanto delirante, pero lo más probable, y lo que se ha filtrado incluso en medios independientes rusos, porque ellos sí que tienen los datos de las balizas de los aviones, por una cuestión simplemente de seguridad, cuando un avión va volando, tiene que tener una baliza, y uno puede seguir, hay webs donde puede ver el vuelo de prácticamente todos los aviones del mundo. Y alguna de ellas Flyer Radar. Hay dos aviones, uno de inteligencia británico y creo que uno estadounidense, que justamente a esa hora, unas horas antes, desconectan las balizas cuando están por encima del Mar Negro. Es bastante, diríamos que lógico, que calcularan la posición, dieran las coordenadas. Además, creo que la explicación que dio Lucas es que estos barcos son barcos bastante antiguos, creo que es del 79, el Moskva. Tienen una defensa en 180 grados, es decir, es una defensa que solo puede defender una de las partes y la trasera va defendida por los mecanismos de defensa de los radares, etcétera, de los barcos que tienen apoyo. Una combinación de errores, primero, porque probablemente los ucranianos enviaron drones para distraer esa parte frontal que sí puede defender el barco, y los misiles llegaron por atrás porque no tenían el apoyo de la inteligencia, de la señal de los barcos que tenían que haber estado apoyando. Eso es un fallo ruso. Y las coordenadas de los aviones británicos y americanos, que dieron la coordenada perfecta. Fue un error enorme. Pero bueno, fue una operación multinacional probablemente para destruirlo. ¿Es verdad que Europa puede dejar de depender del gas ruso en 6-8 meses, como se ha llegado a decir? Algunos hablan de 1 año y medio, 2 años. ¿De dónde va a conseguir? Ni en 6 meses, ni en 1 año y medio, ni en 2 años, ni en 3. Eso es metafísicamente imposible. Porque además el gas que viene de Estados Unidos es una cantidad limitada, es un gas de fracking. Para que lo sepa la gente que no entiende del petróleo, los pozos de fracking, el primer año extraen el 50% de lo que pueden extraer y queda solo otro 50% que puede, o sea, que el fracking
es muy rápido en producir, pero iba a decir, la caída después es brutal. Es decir, que no tiene capacidad. No hay nadie que tenga capacidad. Y además, coño, hay que estar locos. Estamos absolutamente locos porque, miren ustedes, esto lo comenta Ken Follett. Él escribe el libro este de nada, porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie quería. No la querían los alemanes, no la querían los austriacos, no la querían los ingleses, no la querían los franceses, no la quería nadie. Y sin embargo, se van encadenando toda una serie de cosas que llevan al final a la Primera Guerra Mundial. Y entonces Ken Follett se hace la siguiente pregunta, que es lo que describe en esta novela Nada, que yo se la recomiendo. De hecho, sí, perdón. Hay una serie de cosas que se desencadenan, que toman su propia vida y que te lleva al holocausto. Los gobiernos de Europa, ¿qué coño están haciendo? Es que no se dan cuenta que si vamos a una guerra nuclear va a desaparecer Berlín, va a desaparecer Hamburgo, va a desaparecer Madrid, va a desaparecer Londres, va a desaparecer Nueva York, va a desaparecer Moscú, va a desaparecer... Pero es que son 900 millones de muertos. Es que verdaderamente estos tíos están locos, los que gobiernan hoy, empezando por el señor Macron, que ayer defendiendo de una manera tremenda la intervención en Ucrania. Es auténticamente de vergüenza que esté poniendo en... espero que los franceses el domingo piensen lo que se están jugando. Yo no sé cómo le contestó Marine Le Pen, pero verdaderamente esto se lo debía haber dicho. Estamos en un riesgo de desaparición por un tema que se puede ir de las manos en cualquier momento. Si usted fuera el máximo responsable, si la Unión Europea tuviera un gobierno unitario de verdad, y no esta especie de teatro que hay en Bruselas, si usted fuera el presidente de la Unión Europea o el presidente de Estados Unidos, ¿cómo resolvería la situación actual? Bueno, yo simplemente lo haría de una manera muy, muy, muy sencilla. Yo le enviaría a Rusia un compromiso formal de que jamás Ucrania entraría en la OTAN y que no constituiría un peligro para Rusia. Y a los 5 minutos de haber recibido este escrito, el presidente Putin daría la orden a las tropas rusas de retirarse, por lo menos de las zonas que no son mayoritariamente rusas. Es decir, no se iban a retirar de Crimea, que ha sido rusa de toda la vida de Dios, no se iban a retirar de Donetsk y Lugansk, pero del resto se retirarían de inmediato. Eso vale, pues... tardan 5 minutos en arreglar el tema. No entrará jamás en la Unión Europea, en la OTAN. ¿Que entre en la Unión Europea? Pues que entre en la Unión Europea. Pero que, por ejemplo, no entiendo cómo Suecia y Finlandia ponen en riesgo su supervivencia entrando en la OTAN. Si no entraran en la OTAN, ¿qué peligro van a correr? ¿De cuándo acá a Rusia se le va a ocurrir invadir Finlandia o se le va a ocurrir invadir Suecia? Es que no es comprensible el grado de ceguera y de torpeza de los líderes europeos. Porque que el senil Biden y la gentuza que tiene a su alrededor lo haga, bien. Que el borracho de Boris Johnson, que la guerra de Ucrania le ha servido cojonudamente para que se olvidara todas las juergas y los líos que montaron en Downing Street, cuando la pandemia, que le ha venido fenomenal, se puede entender. Pero que lo haga Macron, que lo haga Scholz, que lo hagan los líderes europeos, es incomprensible. Vale, vamos a pasar a las preguntas de los oyentes. Miguel Ángel pregunta: ¿es preferible el sistema político con sus oligarcas y económico de Rusia frente al sistema occidental? ¿Es preferible la riqueza que genera actualmente Rusia frente a la riqueza que genera Estados Unidos y Europa? Bueno, la verdad es que no entiendo la pregunta. Sí, prefiere el sistema. ¿Qué es preferible? ¿El sistema político ruso con sus oligarcas? Vamos a ver, cada país es libre
de elegir su propio sistema. Yo pongo muy seriamente en duda que un sistema digamos, liberal occidental, pudiera gobernar Rusia seriamente. Mira, te voy a poner un ejemplo, no de Rusia. Imaginen ustedes en China, si aquellos famosos chicos de Tiananmen que se enfrentaron a un carro y había una foto de uno que estaba delante de un carro de combate chino, si esos tíos llegan a ganar y se llega a intentar imponer un régimen, llamémosle democrático, por llamarle de alguna manera, en China estaban ahora muertos de hambre, y sin embargo un régimen fuerte ha sido capaz de llevar a China donde lo están llevando. Así que mira, cada país que busque, no es ese no es el tema, que cada país busque lo que tenga que buscar. Pero el tema ahora mismo es un tema, como tú has dicho, existencial para Rusia, que Rusia no puede pasar por alto y que estamos todos los europeos en riesgo de aniquilación por defender algo que nos importa un carajo. Pregunta César Landa, ¿es Montoro una mala persona? Bueno, Montoro es muy listo. Montoro es un tío muy listo que se ha enriquecido de una manera tremenda y, podría decirse que es una mala persona en el sentido de que él ha convertido la agencia tributaria española en un auténtico nido de ladrones, porque la ha convertido él. Montoro lo que hizo es buscar un sistema para acabar con el fraude en el cual los inspectores de Hacienda en España reciben un plus, un premio por cada acta que levantan. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando una persona entra por la puerta de la agencia tributaria, sea inocente, sea culpable o medio pensionista, sale con un acta debajo del brazo, porque le van a meter un acta seguro. Luego, aquellos a los cuales les meten un actas importante, como le ocurrió a un primo mío, que le metieron un acta de 12 millones, se querella contra ellos y el 50% las pierde. Pero ha convertido la agencia tributaria, que por otra parte es una agencia con gente y profesionales muy dignos y muy buenos, en una cueva de ladrones. Entonces, si a eso le llama mala persona, pues puede llamarla mala persona. Pero eso es lo que hay. Creo que lo preguntaba también, entiendo, que usted le conocerá personalmente porque fue su profesor en la universidad. Vamos a ver, yo no le conozco, vamos a ver, sí y no. Es decir, le conozco personalmente. Tengo que decir que yo no me acordaba de que había sido alumno mío, porque he tenido miles de alumnos. Y en una ocasión, en un programa que se llamaba La Vuelta al Mundo, que era una emisora de televisión que tenía El Mundo, coincidí ahí con mucha gente, por ejemplo, con Cristina Cifuentes y con mucha otra gente. Bien, y entonces él se acercó a mí y dice, hombre, Roberto y tal, porque tú que has sido el que me ha enseñado el estructuralismo. Y yo digo, bueno, pues si tú lo dices, será verdad que te he enseñado el estructuralismo, pero yo no me acordaba. Y luego, y la verdad que conmigo ha estado muy simpático siempre, o sea, vamos, siempre. No le he vuelto a ver desde entonces, pero... Pregunta Mantrupe, ¿es momento de tener los ahorros en casa y dejar los bancos solo para pagar las facturas? Total y absolutamente, no les quepa la menor duda. Por dos razones, además, por dos razones. La primera, porque España va a suspender pagos. El día 1 de julio... ¿España va a suspender pagos? Sí, es muy sencillo de ver. El día 1 de julio, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda soberana. Lleva 2 años y medio comprando toda la deuda soberana de España. Nos ha endeudado este sátrapa guerra civilista de Moncloa en 250.000 millones de euros,
el Banco Central Europeo ha actuado con una irresponsabilidad absolutamente de cárcel, porque ha dado todo este dinero sin control alguno y a tipo de interés cero a todos los golfos, y los más golfos hemos sido nosotros. Y el día 1 de julio deja de comprar totalmente deuda. España necesita 7.000 millones de euros, 7.000 millones de euros al mes para poder mantener el Estado autonómico, el chiringuito, los 21.000 chiringuitos que hay en España, porque hay 21.000 chiringuitos en España, y los 2 millones de enchufados que están en la administración, que precisamente esa cifra la dijo mi exalumno Montoro un día que se le debió calentar la boca y soltó esa cifra. Y había 2 millones de personas en la administración española, que hay 3 millones y medio, que habían entrado a dedo o con oposiciones a medida. Esas fueron las palabras de mi exalumno Montoro. Bien, pues para mantener a todos estos golfos y el Estado autonómico, España necesita 7.000 millones de euros al año. Bien, ese dinero ya no va a venir a partir de julio, ya no va a venir del Banco Central Europeo. No puede venir de los bancos españoles porque los bancos españoles bastante tienen con refinanciar la deuda y están pendientes de unirlo. Tiene que venir de los mercados internacionales. Ahora, pónganse ustedes en la piel de un responsable de créditos de un mercado, de un banco internacional. España sale a pedir 7.000 millones de euros. ¿Y qué le pasa a España? Tiene el déficit estructural mayor de toda la Unión Europea, el 5,4%. El déficit estructural significa el dinero que es imprescindible, es decir, que sea cual sea el nivel económico que tenga el país, que crezca mucho o poco, eso se lo tiene que gastar igual de déficit. Por eso se llama estructural. Que la Unión Europea lo ha evaluado en el 5,4%, pero esta panda de corruptos de Bruselas puede decir cualquier cosa, porque les compran con toda facilidad. Bueno, con toda facilidad no, porque cobrar son muy caros. Son muy caros. Don Roberto, veo muchos comentarios nombrando a Cristina Cifuentes, y a Cristina Cifuentes el caso de las cremas yo creo que es un caso obvio, más allá de todo lo que pasara con el máster, etcétera, de fuego amigo para destruirla. ¿Usted cómo interpreta el caso Cristina Cifuentes y el caso Casado, Ayuso, con fuego interno dentro del partido, una especie de casi diría guerra civil? Me cambia usted el tema total y absolutamente. Le cambio, pero es que me pues mira, le quería decir que España no puede sacar durante muchos meses 7.000 millones de euros al mes. Y yo creo que en un periodo de 6-9 meses España suspende pagos. Bien. Dicho esto, referente a estos temas, los temas son muy distintos, no tienen nada que ver uno con el otro. Tienen connotaciones. Cristina Cifuentes, y lo digo con todo el respeto hacia ella porque me cae muy bien, es una chica muy simpática, muy amable, siempre fue muy cariñosa conmigo y tal, pero fue más tonta que pichote. ¿A quién se le ocurre robar unas cremas? ¿Y a quién se le ocurre además fiarse de que le diga esta Soraya Sáez de Santa María, que fue la culpable, Soraya Sáez de Santa María, que el CSIC dependía de ella, que eso lo habían borrado. Que eso no se le ocurre ni al caso de la manteca. Luego el otro tema de Cristina Cifuentes, que saca un doctorado fake. ¿Para qué coño, Cristina, necesitabas tú un doctorado? No estabas para nada. Porque si dijeras que te iba en eso la vida, pues oye, lo puedes entender. Si en robar unas cremas que cuestan 20 euros te iba la vida, pues oye, no lo puedo entender. Pero es que es más tonta que abunde. Eso, por un lado. Por tanto, lo de Cristina, naturalmente que fue fuego amigo. No es que fuera fuego amigo, fue Soraya Sáez de Santa María la que se la cargó. Punto. Ayuso y Casado. Ayuso no tiene culpa de ninguna clase. Ayuso se la quiso cargar, el miserable y canalla y traidor de Casado, que era un mindundi de mierda, que no fue capaz de aprobar ni una sola asignatura de primero de Derecho en ICADE y le echaron
porque en 2 años no fue capaz de aprobar ni una sola asignatura, y luego después un fulano le regaló la carrera y ahora lo nombró vocal del Tribunal Constitucional, a cambio de lo cual tuvo que aceptar que un podemita enemigo de España entrara en el Constitucional. Esto fue Casado. Bien, Casado cometió, yo se lo he explicado a Ayuso, ella tenía que haberse querellado contra Casado, contra Egea y contra Bolaños por falsedad, infamias y conspiración para delinquir. No lo hizo. Por tanto, han tenido la culpa. Ella no ha tenido la culpa de nada de su hermano. Fíjense ustedes el tema. En el tema de en el tema de las mascarillas o lo que fuera, en el tema de la ayuda a la pandemia, se han empleado, se han hecho decenas de miles de contratos en toda Europa, decenas de miles de contratos, donde se han gastado cientos de miles de millones de euros europeos. Ni uno de esos decenas de miles de contratos y cientos de miles de millones ha sido investigado por la Fiscalía Europea. Solamente un subcontrato de 50.000 euros. Verga ya. Es de vergüenza. Es de vergüenza Bruselas, es de vergüenza estos corruptos de Bruselas y es de vergüenza lo que están haciendo. Espero que tenga razón. Yo lo que le he recomendado, que cuando tenga que ir a Bruselas, que tendrá que ir, no a Bruselas, sino a Luxemburgo, que vaya acompañado de los mejores abogados que pueda. Porque tampoco puede ir. Ahí fue muy raro, claro, ahí fue muy raro que averiguaran ciertos datos del hermano, como si hubieran tenido información o bien desde un banco o desde la agencia. Pero eso te lo explico, eso es muy claro. Eso es un tema conocido. No es que yo esté descubriendo aquí América, no. Vamos a ver. Estos dos canallas, el Egea y el Casado, Egea concretamente, que les deseo, como decía mi amigo Camilo José Cela, a los canallas y a los traidores hay que desearles todo lo peor. Y yo a Egea y a Casado les deseo todo lo peor. Y a Bolaños, por cierto. Bien. Egea se reunió con Bolaños y le dijo, mira, te regalamos el control total del Tribunal de Cuentas. Estos dos traidores le regalan el control total del Tribunal de Cuentas al sátrapa guerra civilista de la Moncloa a cambio de que me des los estados de la agencia tributaria, que eso es secreto y eso es sagrado. Y le dio los extractos de la agencia tributaria, que luego no les ha servido para nada. Pero fíjense, o sea, esto es lo que ha ocurrido, que han tenido esos papeles porque se los ha dado el señor Bolaños. Por eso yo le dije en su día a Isabel Díaz Ayuso que tenía que querellarse contra ellos por conspiración para delinquir, porque eso es un delito. Y Bolaños tendría que haberse sentado en el banquillo. Y la respuesta que me dio, no ella, sino su gran asesor Miguel Ángel, que no querían hacer más sangre. Eso es una gilipollez que indigna de una política de su nivel. Paso a otra pregunta. Home plantea, ¿podremos jubilarnos con España arruinada? ¿Habrá pensiones? Bueno, pasará lo mismo que pasó, o parecido, muy parecido, a lo que no tenemos más que una referencia, que es Grecia. ¿Qué pasó en Grecia? Las pensiones bajaron un 40%, por lo tanto, ¿la gente se jubila en Grecia? Sí. ¿La gente percibe toda su pensión? No, percibe un 40% menos. Y los sueldos de los funcionarios, 3/4 de lo mismo. Vale. Aquí hay otra pregunta de Mireia. ¿Será Felipe VI el último rey de España? Espero que sí, porque verdaderamente hemos tenido unos reyes que no es de vergüenza. Vamos a ver, miren ustedes. Felipe VI. Primero, la única obligación constitucional que tiene el rey es cuando se produce un conflicto entre instituciones, caso de Cataluña y de España, tiene que reunirlos e intentar llegar a un acuerdo. Si no llega a ese acuerdo, él tiene que dirimir el tema y decidir en un sentido u en otro. Esa es una obligación constitucional de Felipe VI. Lo digo para todos estos descerebrados juntaletras y analfabetos que dicen que es que el rey no puede hacer nada. ¿Qué coño no puede hacer nada?
tiene la obligación constitucional de mediar cuando hay conflictos entre instituciones. ¿Lo ha hecho Felipe? No, padre, no hizo nada. Hizo un discurso muy bonito que Rajoy se limpió el culo con él. Punto. Estas Navidades ha hecho un discurso de auténtica vergüenza. Este tío, Felipe VI, cuando en España 1/3 de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza, cuando el 50% de las familias no llega a fin de mes, felicitando al gobierno del sátrapa guerra civilista de Moncloa, que además le quiere echar, y que le preparó Bolaños en Moncloa este discurso a Felipe, felicitándole por su política económica. La política económica de la que ha dicho la OCDE que es la más desastrosa de Occidente. La más desastrosa de Occidente. Y Felipe VI va y le felicita. Y luego ya lo último, que eso ya es personal, porque eso sí que es una mala persona. Ni siquiera menciona a su padre. Su padre, el rey emérito, que había sido, había sido excusado, no es esta la palabra. Es decir, la justicia suiza, que es una justicia seria, dijo que no tenía ningún tipo de culpabilidad. Y por lo tanto, este tío, primero, este niño echa a su padre de su casa y lo echa de España. Y lo echa de España, sin que haya nada probado contra él. Sin que haya nada probado contra él. ¿Por qué? Porque se lo exige el sátrapa guerra civilista de Moncloa. Y ahora, cuando pronuncia el discurso de fin de año y dice esto, felicita al sátrapa por la política económica que está siguiendo, que hay que ser un canalla para poder decir esto, cuando el 80% de los españoles se ha empobrecido, y luego ni menciona a su padre, al cual le había absuelto totalmente la justicia suiza. Es un canalla de niño, así que mira, que se vaya para eso. Tenemos al sátrapa de Moncloa y que decida lo que quiera, para que vamos a necesitar a este imbécil ahí de intermediario. XTA pregunta, ¿no somos demasiados grandes para caer? Entiendo España y para quebrar. Hace ya años que vienen diciendo que nos va a pasar como a Grecia, pero no ocurre. Sí, pero ¿Es no España ocurre, demasiado grande para caer? Vamos a ver, son dos preguntas las que hay ahí. La primera dice, hace años que nos han dicho esto. Sí, efectivamente. Hace años que hemos dicho esto, pero es que antes no sucedía con Grecia. Cuando Grecia quebró, no sucedía lo que ha sucedido con el Banco Central Europeo. Lo primero que ocurre con el Banco Central Europeo es que a mediados del año 2012, cuando Mariano había ganado las elecciones y España estaba absolutamente quebrada, España, la señora Merkel le dice a Mariano, dice, mira Mariano, yo te arreglo todos tus problemas, pero tienes que devolver a las cajas de ahorro alemanas que habían prestado el dinero a las cajas de ahorro españolas para financiar la burbuja inmobiliaria de una manera total y absolutamente irresponsable, y que en todo el mundo los bancos y las cajas que habían prestado dinero perdieron por lo menos la mitad. Le dijo Merkel, tú devuelves hasta el último céntimo a mis cajas, y yo te garantizo que tienes todo el dinero del Banco Central Europeo para poder no quebrar y para poder continuar adelante. Esto es lo que dicen los del PP ahora, que nos salvaron de la quiebra. Hay que tener cara dura y ser unos hijos de Satanás para decir esta barbaridad. ¿Saben ustedes en cuánto nos endeudó España con el Banco Central Europeo? Rajoy, quiero decir. En 420.000 millones de euros. Rajoy arruinó a las generaciones futuras durante los próximos 50 años. 420.000 millones de euros. Eso fue el salvar la quiebra. Hubiera sido mucho mejor ir a la quiebra, porque cuando Grecia fue a la quiebra, le hicieron una quita del 80% de la deuda. Bien. Después ha venido ya se vio y tal, y ha llegado la pandemia. Y en la pandemia han dado todo el dinero que hemos querido. En este momento tenemos una relación deuda-PIB del 120%. Pero esa es la deuda según protocolo de déficit excesivo, que es un arreglo contable de la Unión Europea o una convención contable de la Unión Europea, que no es toda la deuda. La deuda total, que son los pasivos en circulación que publica el Banco de España, es el 150% del PIB.
Explíquenme ustedes. 150. 150. 150. 150% del PIB. El 120% es, si te fijas, siempre lo pone, además, según PDE. P mayúscula, D mayúscula, mayúscula, según protocolo de déficit excesivo. Eso es una convención contable de Bruselas, que deja muchas cosas fuera. Por ejemplo, si tú te endeudas para hacer una inversión en el AVE, eso no cuenta como deuda. Que es una deuda, pero no cuenta como deuda. ¿Por qué? Porque hay una inversión detrás. Pero bien, es lo mismo. Lo que les quiero decir es que España estaba quebrada realmente en el año 12 con Rajoy. Primero nos salva la Merkel, a base de que devolvamos a las cajas alemanas todo lo que les debíamos, que fue una canallada que ha arruinado a las generaciones futuras. Pero, don Roberto, perdóneme porque me gustaría, porque eso nunca se ha explicado. Yo nunca he explicado, no he oído a ningún economista ni ningún medio explicar por qué en España lo lógico, hubiera sido hacer algo parecido a Islandia. Es decir, ustedes, cajas alemanas, han dejado este dinero a estas empresas privadas o cajas españolas, a los que sea, y ahora, si estas cajas no pueden devolverlo, ustedes se quedan sus activos, se quedan sus terrenos, sus aeropuertos, lo que hayan financiado, y si no pueden cobrarse, pues es su problema. ¿Por qué no se tomó este tipo de solución? Pues te lo acabo de explicar. Porque España estaba quebrada entonces. La prima de riesgo, te estoy hablando del mes de julio, para ser exactos, aproximadamente junio-julio del año 2012. La prima de riesgo, con el indigente mental y traidor a España, Rodríguez Zapatero y guerra civilista, había subido como a 300. Bueno, con Mariano llegó a 500. Entonces, España en ese momento tendrían que haberle intervenido. Entonces, Mariano, que dirigía España tumbado en una poltrona, leyendo el Marca y fumándose un puro, porque ese era todo el trabajo que hacía de gestión este miserable, y traidor a España, porque financió con mi exalumno, financió con dinero público el golpe de Estado de Cataluña. Bien. Entonces, en ese momento, aparece Santa Merkel y le dice: tú devuelves el dinero hasta el último céntimo y yo te salvo la vida. Porque el Banco Central Europeo, donde mando yo, naturalmente que mandaba ella, como ahora, manda Scholz, y te va a dar todo el dinero que quiera. Y eso fue lo que hizo. El Banco Central Europeo le dio todo el dinero, igual que se lo ha dado a Sánchez estos últimos 2 años. 250.000 millones de euros. En 2 años y medio le ha dado a este tío. Nadie le ha dado un euro a España. Al contrario, los bancos españoles han reducido deuda, con deuda soberana. Mireia pregunta, ¿qué opina del Bitcoin, de las criptomonedas? Es algo que no entiendo y yo no ahí puedes perder hasta el 100% del dinero que metas. Así que no recomiendo a nadie que se meta en ese mundo. Ahí plantea una cuestión, creo que es una excelente pregunta y que en los medios españoles se hace poca pedagogía. Una gran pregunta. Pregunta, don Roberto, ¿qué recomienda hacer con los ahorros en periodos de alta inflación? Porque si esta guerra se extiende, si la crisis energética no se resuelve, como nos vayamos a 1 año o 2 años del 10% de la inflación, y con los intereses en los bancos al 0%, no 0%, negativos. Por si añades las comisiones... Eso se acaba muy pronto ya. Sí. Ahora mismo ya no están siendo negativos y van a ser intereses muy altos. Pero vamos, la pregunta es muy sencilla. Miren ustedes, inviertan en bolsa americana. ¿En dónde? Inviertan ustedes en petróleo, en gas y en tecnológicas. Eso es lo que he invertido yo. ¿Nos puede decir dónde le podemos leer, dónde le podemos escuchar? Bueno, yo tengo programas por muchos sitios, pero el programa de todas las semanas es con César Vidal en La Voz, los martes. Yo creo que ahí es donde puedo decir más cosas. Pero también colaboro en toda otra serie de sitios como en Distrito TV, en Estado de Alarma y en Demos. O sea, pero básicamente yo les diría que si, para no complicarles la vida, los martes a las 8 de la tarde en el programa La Voz, que lo escuchan 700.000 personas.
Es el podcast de política y economía número 1 de España. Además, estamos viendo algo muy interesante, cómo las radios tradicionales están perdiendo peso frente a Internet a una velocidad increíble, pero increíble. Sí. Es un mundo diferente. Es un mundo diferente, de lo cual me alegro, porque los periodistas, las televisiones han sido culpables en gran parte, en muy buena parte, del desastre económico, político y social al que ha llegado a España. Y algún día me gustaría preguntarle a usted por qué acabó saliendo de esa radio, porque usted tenía además una columna muy relevante. Se lo digo muy fácil. Vamos a ver, en el radio salí cuando salió César Vidal. Punto. No, el tema no tenía duda. Yo no había entrado con él y me fui con él. Y luego la columna que estuve escribiendo durante 10 años en El Confidencial. Escribí era la más leída en la parte económica, con diferencia. Pero yo escribí un artículo a favor de Franco, económico, porque dije que Franco era la persona que más había hecho por España en toda la historia de España, y que había y los hechos de Franco que ahí están. En lo económico. En lo económico. Y les llamaron de Moncloa para que me echaran y me echaron. Pero bueno, tampoco me da lo mismo. Tengo que decir que un artículo de El Confidencial económico que sea el más leído, lo leen 40 o 50.000 personas. Comparado con los 700.000 de César Vidal, ya comprenderá usted que me importa una higa El Confidencial. Pues nada, un placer. Muchísimas gracias, don Roberto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.